Bien, estamos viendo que la existencia realmente es simplemente la transición del yo desde identidades hasta el único yo en niveles. Así se transfiere el yo. Vamos saltando hasta que solo haya un yo. Decíamos que el yo es obviamente la diferenciación del no yo. Entonces el yo y el no yo, que son APX, PX, se diferencian. Esta es la certeza, esta es la no certeza, la inferencia. Así que esta pugna, esta es una lucha de poder entre dos fuerzas. No son fuerzas, le vamos a llamar fuerzas, no son fuerzas, es la autopercepción y la percepción, que es consecuencia de la autopercepción. Estas dos fuerzas, insisto, es una metáfora, no son fuerzas, que son APX y PX, que interactúan de dos formas. Una se quiere imponer sobre la otra. Si PX se impone sobre APX, es la muerte, es la negación de la eternidad y conlleva la función de reparación. Si APX se quiere imponer sobre PX, es por la negación de la infinidad y lleva la replicación, que es intentar, si esto ocupa 1 partido 100 del total, intenta ocupar 2 partido 100, 3 partido 100, 4 partido 100, hasta 100% del total, de forma que APX se apodera de PX. Es lo que llamamos la replicación, por eso se crea una copia exacta del replicante. Porque es donde está la certeza, el 100%. Así que realmente se replica la certeza del 100%. Lo que pasa es que ya sabemos que lo vimos, que la replicación es un desastre. Es un desastre porque es cosa de la parte autopercibida, pero ahora entraremos en eso. Y luego está la tercera, que es lo mismo, cuando APX quiere apoderarse de PX, pero guiado por, aquí ya hablamos de la totalidad. Siempre la fragmentación, la parte 1, la parte 2. Esta función es esta, que lo que va a hacer es por la negación de la unicidad, la función de agrupación. Bien, esta PX genera esto y esta de las partes genera la reparación y la replicación. Bien, las partes cuando intentan resolver, cuando la autopercepción de la parte intenta resolver la no infinidad, pues la lía parda porque empieza las réplicas a ser algo que tiende al infinito. Esto empieza a fragmentarse muchísimo y entonces la totalidad tiene que agruparlos todos en uno solo. Bien, así que esta es una lucha de poder, de la certeza contra la no certeza. Si la no certeza se apodera de la certeza, muerte. Si la certeza se apodera de la no certeza, trascendencia. Mientras ambos coexistan, vida. Bien, ¿por qué viene esto? ¿Por qué repaso ahora esto? Cualquier ontología que hable de la existencia, hay un concepto que aún no hemos tocado, que obviamente debe ser conceptualizado y sometido a revisión, y este es el sufrimiento. El sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento, en general, toda la gente lo entiende como una respuesta de nuestro sistema nervioso ante unos estímulos externos, ¿no? Es decir, cómo traduce nuestro organismo, nuestra mente, ciertas cosas que suceden. Eso es el sufrimiento. Entonces asignamos sufrimiento a todos los seres que comparten un sistema nervioso central como el nuestro, o a quienes les adjudicamos ciertas competencias, ciertas capacidades de poder experimentar lo que llamamos el sufrimiento, siendo el sufrimiento una cuestión subjetiva. Bien, en esta ontología el sufrimiento es algo estructural y viene de esto, la imposible negación del axioma, es decir, la nada. La nada es la ausencia de presencia. Ante la ausencia de presencia,
ya vimos que se activa la función de eternidad con reparación, y la no infinidad con replicación y la no unicidad con agrupación. ¿Por qué? Porque son las tres posibilidades de negar el axioma. Realmente cualquiera puede pensar, qué tontería, el sufrimiento es lo que es. Aquí estamos adjudicando un concepto al sufrimiento que eso no es. El sufrimiento realmente es la posibilidad de la nada. Eso es el sufrimiento. Mirad, si analizamos el sufrimiento, por ejemplo, el humano, el nuestro, el que nosotros experimentamos, tenemos 1000 variedades de sufrimiento. Pero si nos ceñimos a las causas, vamos a entender, bueno, mirad, estoy en un santuario, trabajo en un santuario todo el día, y esto es que me he hecho unas heridas, así que de vez en cuando llevaré esto, no es que ahora me haya puesto esto para ir, tío, ¿qué pasa? A la moda ni nada. Llevo esto porque me he hecho unas heridas. Bien, seguimos. Fijaos, si intentamos comprender lo que es el sufrimiento, ¿cuál es la causa que genera realmente el sufrimiento? Porque podemos pensar, puedo estar triste, puedo sentir dolor, puedo sentir pena, bueno, qué tristeza, puedo sentir un vacío existencial, puedo sentir agobio, ansiedad, depresión. Tengo 1000 posibilidades de sufrimiento, angustia ante sucesos futuros, ¿verdad? O sea, el miedo, tengo tanta variedad. Pero, fijaos una cosa, todas las causas del sufrimiento, aunque lo subjetivicemos, aunque lo racionalicemos, aunque lo convirtamos en pensamientos, van a provenir de estas tres. Mirad, no ser eternos, de aquí nos viene el daño, el dolor. Cualquier tipo de dolor, de malestar, cualquier tipo de sufrimiento asociado a algo que se tiene que activar, la función de reparación, de volver a dejarlo como estaba, viene de la no eternidad, de aquí. Bien, esto se da porque, por eso es igual a 1. La autopercepción, o sea, se autopercibe por la imposible negación del axioma, por la posibilidad de la nada, del vacío igual a 1. Cualquier anhelo de libertad, privación de libertad, etc., viene de sentir que somos infinitos. Si le niegas la infinidad a una parte, le vas a generar sufrimiento. ¿No os habéis dado cuenta que no tiene ningún sentido que si te encierran en un lugar, porque viene una especie de sufrimiento por no poder salir, el anhelo, estás encerrado? Eso niega la infinidad y la unicidad, la agrupación. Realmente, cuando tienes vínculos y se rompen, se te vuelve percepción individual. Ese momento entre que tienes un 25% de percepción colectiva, por ejemplo, una pareja, y rompes la relación y pasas al 0% de percepción colectiva, ese desfase se rellena con percepción individual. Es decir, esto se convierte en percepción individual. Durante un instante no has experimentado la ausencia. ¿Por qué? Porque eras una identidad junto a esa otra persona, formabais una identidad superior. Realmente es una entidad. En el momento que dejas de ser eso, niegas la identidad, niegas la presencia. Cuando rompes un vínculo, lo que estás haciendo es negar esa identidad que estabas formando. Es una entidad, pero es un proyecto de identidad. La transferencia de percepción avanzaría hacia la identidad. Ese nosotros, ese yo superior, o esos dos yoes que coexisten, una vez lo niegas, generas una ausencia de ese yo. Por lo tanto, el yo tiene su opuesto, que es el no yo. El no yo, ¿entendéis? El sufrimiento viene de una de estas causas. Lo que pasa es que nosotros lo racionalizamos o lo amplificamos y tenemos una gama de posibilidades de sufrimiento muy infinitas. Somos unas máquinas de sufrir y de pasarlo mal. Tenemos para todos, para todos. Podemos hacerlo de cualquier sitio, sacamos un catálogo sufrimiento a la carta, ¿verdad? Podríamos montar una empresa de sufrimiento a la carta. Bueno, así que el sufrimiento, realmente, si lo analizamos, no es tan difícil de comprender. Cualquier ser ejecuta
la función de percepción ¿vale? El sufrimiento es igual a la percepción, la identidad y la experiencia. Significa que el sufrimiento es igual al filtro de percepción más PI más PC, ¿vale? Significa lo mismo, el sufrimiento va a ser igual a 1 hasta que se complete. Sufrimiento igual a 0 porque vacío, la nada, igual a 0. La autopercepción igual a 1, la función de autopercibirse igual a 0. En ese momento, cuando desaparezca el sufrimiento, porque desaparece la percepción y la identidad, el sistema llega a 0. Hasta entonces el sufrimiento es igual a 1. Entonces, ¿qué significa esto? El sufrimiento es la identidad. Por lo tanto, si es la identidad, tenemos una pista, que es que la identidad se puede transferir porque es el yo. Por lo tanto, cuando conservas percepción individual, cuanta más percepción individual tengas, más vas a sufrir. ¿Por qué? Porque ostentas el yo, ostentas toda la experiencia, por lo tanto ostentas todo el sufrimiento. Cuando lo delegas, cuando lo transfieres a otras entidades, lo compartes. Puede ser que la experiencia, la identidad que formas junto a otros yoes no esté bien escogida y esa entidad tenga percepción individual muy alta hacia el resto. Eso ya lo vimos en vídeos anteriores, por lo tanto te devuelve una experiencia muy negativa. Por ejemplo, que estés en pareja con una persona, lo que se conoce vulgarmente como relación tóxica. Bueno, vulgarmente, comúnmente como relación tóxica, ¿verdad? O que, por ejemplo, que tengas muchísima percepción colectiva hacia, no sé, por ejemplo, agrupaciones de índole criminal que al estar siempre en conflicto o de guerra, siempre en conflicto te va a devolver una experiencia muy dolorosa, muy negativa. ¿Por qué? Porque tienen percepción individual muy alta hacia el resto. Por lo tanto, como la percepción colectiva que te viene de ahí es de percepción individual hacia afuera muy alta, va a ser compleja. Pero la manera de transferir la identidad, por lo tanto la experiencia, por lo tanto el sufrimiento, es haciéndolo así. Estableciendo percepción colectiva con otras identidades y entonces transfieres. Tu sufrimiento se reduce. ¿Por qué? Porque no lo ostentas. Si yo me hago un corte aquí, ¿sufro yo o sufren las células? Las células mueren, pero ¿quién ostenta el yo? Yo. Por lo tanto, soy yo el que sufre, no las células. Las células, como ya no poseen percepción individual, no poseen identidad, es todo percepción colectiva, que en su día ya se transfirió al yo superior. Por lo tanto, el yo superior ostenta la hegemonía de la experiencia y del sufrimiento. Entonces esto es un juego de... Tú la llevas hacia arriba. Nos agrupamos en identidades superiores, como hicieron las células con nosotros. Este yo, junto a otros yoes, nos agruparemos en un yo superior. Así, en un yo superior, hasta que solo quede uno y en ese momento finalizará la experiencia, finalizará el sufrimiento. Así que el sufrimiento es estructural. Lo que pasa es que la manera de sufrir menos, en este caso, yo puedo sufrir porque ostento el yo. En el momento que yo no ostento el yo, lo paso, lo traspaso. Pero ¿qué pasa? Que quien ostente el yo sufrirá, pero como mi yo formará una pequeña fracción del yo superior, como las células, cada célula, si yo tengo 10 billones de células, pues 1 partido 10 billones es el yo que me hubiera transferido cada célula, ¿no? Bien, entonces, la manera de transferir la identidad es mediante, ya decíamos, la transferencia de percepción. Entonces, cuando se transfiere la percepción individual y se devuelve percepción colectiva, hablamos de una agrupación cualquiera, hablábamos de esto. Bien, si la percepción colectiva aquí es igual a 25, la percepción individual es igual a 75. Mucho menos que 100, bueno, que 99,9. Por lo tanto, si el proceso sigue y la percepción colectiva, bueno, esto era un guión, llega a 50, la percepción individual será 50. Sufrimiento Así que conforme vamos transfiriendo la percepción, transferimos la identidad, transferimos la experiencia, transferimos el sufrimiento, la capacidad de sufrir, que la va a ostentar siempre el yo superior. Por lo tanto, la manera, cuando un psicólogo o una psicóloga va a decir a alguien, a un paciente, oye,
si lo estás pasando mal, genera vínculos, ¿vale? Vínculos con gente, porque socializar te va a ayudar. Es una manera de verlo. Y no andas desencaminado, transfiriendo percepción individual, se te devuelve percepción colectiva y tu sufrimiento se reduce. Cuanta más percepción colectiva tengas, ojo, escogiendo bien las entidades, ¿vale? Esto no va a lo loco, me lanzo por una pareja porque cualquiera sirve, no. Igual te estrellas y lo pasas fatal, ¿no? Eso nos ha pasado a todos. Entonces, la percepción individual, cuando tú la transfieres, elige bien los vínculos, eso sí, pero cuando lo transfieres, tu sufrimiento se reducirá. Bien, esto es aplicable a todos los seres, no solo a los humanos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a pensar, antropomorfizamos un concepto existencial como el sufrimiento y pensamos que solo los seres que pueden traducir eso a emociones sufren, pero esto lo experimenta una planta, una bacteria, y se comportan de igual manera. Por lo tanto, el sufrimiento es estructural. El sufrimiento es igual a 1 y no depende de la capacidad que tenga yo de interpretar esos datos. El filtro de percepción del yo, de la identidad, ¿cómo es? ¿No? Es que si tienes un filtro de percepción más alto, pues experimentas más y el sufrimiento entonces es peor. No, el sufrimiento digamos que es una señal. Y actúa. Y luego, como actúes tú, como lo interpretes, que tú eso lo sientas como un vacío existencial, como un desamor, como un dolor físico, como una depresión, da igual, el miedo ante acontecimientos futuros, el sentirte agobiado y presionado porque eres infinito y te sientes, da igual cómo lo experimentes. El origen es el mismo, la respuesta es la misma. Todos los seres se replican, se reparan y se agrupan. Eso es, todos. Entonces, una vez quitas el ruido de fondo, ves que el sufrimiento es estructural. El sufrimiento es estructural. Por lo tanto, no es tan importante qué filtro de percepción tengas, qué capacidades tengas para interpretar eso y llevarlo a emociones, a pensamientos, ¿no? Que el sistema nervioso central te devuelva un dolor físico terrible o no. Eso es la forma de experimentarlo, tiene que ver con el filtro de percepción, pero la respuesta estructural es exactamente la misma. Bien, como esto es una ontología, no es un tratado ético sobre el sufrimiento, pero el sufrimiento es un concepto existencial, hay que incluirlo aquí. Yo, de hecho, yo soy activista de derechos animales, soy vegano, así que conozco perfectamente el sensocentrismo, es decir, entender que los seres sintientes hay que protegerles del dolor. No obstante, yo he desarrollado esta ontología y, siendo coherente con mi ontología, me declaro biocentrista. Es decir, cualquier forma de vida, por el hecho de estar vivo, merece, esto es mi ética interna, mi moral, merece estar en el círculo de consideración, puesto que a nivel estructural se le ha negado la infinidad, la eternidad y la unicidad. Por lo tanto, se reparan, se replican y se agrupan. Todos los seres, desde una levadura hasta un oso grizzly. Desde un humano hasta un saltamontes, hasta un hongo micorrícico, hasta una bacteria, todos. Entonces, esto va de resolver la existencia, no de resolver nuestra existencia. Bueno, pues nada, seguimos en el siguiente y seguiremos profundizando. Aquí era importante introducir el concepto de sufrimiento y ya vamos rodando hacia adelante. Un saludo.